Ahora sí. ¿Damos inicio? Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de la Escuela de Historia y Red Columnaria damos inicio a la quinta sesión de nuestro seminario interdisciplinario de Viejas y Nuevas Fronteras. En esta oportunidad contaremos con la participación de Ángel Gordo y su exposición titulada Repoblación de Toledo, circa 1085, las fronteras sociales y económicas de los fueros. Ángel Gordo es licenciado en Historia por la Universidad Gabriela Mistral en Chile y doctor en Historia Medieval por la Universidad de Salamanca. Su área de interés es la historia medieval hispana y especialmente el estudio y práctica del poder regio y del poder de la comunidad en el Reino de León entre los siglos XI al XIII. Es autor de diversos artículos académicos y monografías publicadas en Chile y España. Pertenece a la Sociedad Chilena de Estudios Medievales, a la Sociedad Española de Estudios Medievales y a la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres. También contaremos con la participación de Raimundo Meneghelo, quien nos presentará su trabajo titulado Santiago Apóstol, el traslado de un santo guerrero desde la historia de España a las crónicas de Chile del siglo XVI. Raimundo Meneghelo es doctor en Historia Medieval por la Universidad de Salamanca. Sus áreas de interés son el estudio de los discursos de validación de la Reconquista en la cronística de los siglos XII y XIII en torno a la figura del rey, la religión y la guerra. Es autor de diversos artículos y colaborador en varias monografías. Es docente de la Universidad Finisterra y miembro del Nodo Chileno de la Red Columnaria. Agradecemos a los expositores por acompañarnos el día de hoy y en esta oportunidad les recordamos que una vez finalizada la exposición de cada uno de los docentes se realiza una ronda de preguntas. Para ello les solicitamos que lo dejen a través del chat y ya también si alguien necesita tomar la palabra que también lo comunique a través de este medio. Bueno, sin nada más que agregar, le damos la bienvenida a Ángel. Hola, muchas gracias, Catherine, por la presentación. Quiero agradecer a la Universidad de Finisterra, a su Escuela de Historia. Quiero agradecer a los y las organizadoras de este seminario tan interesante. La exposición que yo voy a hacer tiene que ver con una etapa mediana de investigación que tengo respecto justamente a los fueros y en particular a el paso que existió del Islam al cristianismo en la zona de Toledo. Voy a compartir pantalla entonces para que podamos ver la presentación, que me imagino que en este momento ustedes están viendo, ¿no? Repoblación en Toledo, circa 1085, este es el año en que la ciudad de Toledo capitula y el cristianismo y las fuerzas cristianas, comandadas por Alfonso VI, se hacen cargo de ella. He querido elegir que es alrededor de 1085 porque las dinámicas sociales y jurídicas que voy a trabajar están en torno a, y por lo tanto hablaré, ¿no es cierto?, con más soltura sobre fenómenos del siglo X, algunos del siglo IX y otros indudablemente del siglo XII y XIII. ¿Ya? Únicamente como referencia. Creo y me parece que es importante que podamos verlo desde ese punto de vista. En relación a las fronteras sociales y económicas de los fueros, bueno, pues en la exposición lo que trataré de explicar básicamente es que desde el punto de vista social y desde el punto de vista del oficio y de la producción económica, los fueros marcan claramente una frontera porque es estar uno frente a otro y todos frente al rey y el rey frente a todos, ¿ya? Y en definitiva, ¿no es cierto?, esto es un aspecto que es importante porque tiene que ver también con el avance y la expansión de las fronteras de forma privada, por un lado, y de forma oficial, es decir, mandada por el rey, por otro, de norte a sur, lo que se reconoce o lo que se conoce comúnmente como reconquista. Vamos primero a ver un esquema que nos muestra cuáles han sido las zonas de influencia en las que, por medio de los pactos, los musulmanes han tenido injerencia y jurisdicción sobre la península ibérica. Como podemos ver aquí, ¿no es cierto?, se hace una distinción entre zonas sometidas mediante pactos y otras zonas en relación a capitulación. En realidad ambos son pactos, ¿no? Porque son acuerdos que permiten que los musulmanes tomen
control sobre ciudades y territorios dentro de la península ibérica, quedando también, si ustedes se dan cuenta, muchas zonas sin necesariamente una presencia efectiva de los musulmanes. Y esto tiene que ver también con los sistemas de producción agrícola, que es alimentación, ¿no es cierto?, intensivas desde el punto de vista de los musulmanes, con las extensivas, que son las propiamente cristianas. Este es un aspecto importante, porque en definitiva, como los cristianos necesitan más tierra para producir alimento, ahí se forma la necesidad de requerir nuevas tierras, ¿no? Siendo que la producción o la forma de explotación, digamos, de la tierra que los musulmanes tienen es intensiva y por lo tanto hay ciertas zonas que no tienen necesariamente súper controladas, ¿no? Y súper producidas tampoco, siempre teniendo en cuenta, y esto también es un aspecto relevante, que la producción agrícola se basa en una economía de subsistencia, ¿no? Porque todo, ¿no es cierto?, la economía rural en sí misma es de subsistencia, ¿ya? No es de tipo industrializada, eso es lo que quiero mencionar rápidamente. Desde el norte de la península ibérica, en donde justamente casi al momento de la llegada y de la instalación de los musulmanes, se empiezan a ver procesos y dinámicas socioeconómicas en búsqueda de nuevas tierras, ¿no? Esto tiene que ver, y esto se va a realizar desde esta zona norte, en donde están cántabros, astures y vascos, que, ¿no es cierto?, no lo voy a explicar aquí en detenimiento, pero por de distintas formas, van avanzando sobre territorios ocupados directamente por los musulmanes, o donde la jurisdicción musulmana está presente, y por otros donde la jurisdicción musulmana es simplemente nominal, por así decirlo. Importantísimo, entonces, tener en cuenta que lo que tenemos es una preocupación, ¿no? Una preocupación constante de los cristianos, ¿no es cierto?, en este proceso que se ha querido llamar reconquista, pero que aquí lo vamos a entender como colonización y repoblación, ¿no? La preocupación principal es el ocupar tierras, organizar esas tierras y explotarlas económicamente para justamente instaurar jurisdicciones. Dos son los procesos que nos llevan a poder entender, ¿no es cierto?, cómo de norte a sur la frontera o los ámbitos de fronteras van incrementándose en favor de los cristianos y por supuesto en detrimento de los musulmanes. El primero es el proceso de colonización. Y no voy a entrar a exponer claramente qué es el proceso de colonización porque no es lo que nos compete, pero sí es importante decir que la colonización es una dinámica que, tal como aparece aquí, es, ¿no es cierto?, una dinámica, digo, de tipo privada, en donde hay una ocupación, un establecimiento de tipo gradual, constante y espontáneo por parte de campesinos sobre tierras incultas. Esta colonización tiene dos vehículos para ser realizada. Y siempre desde el punto de vista privado. Esto es lo que quiero que quede claro, es privado. Es una iniciativa privada de individuos o de comunidades. Y los vehículos de la colonización son dos, básicamente. Primero, ¿no es cierto?, son las cartas de población o los permisos que se dan para que en determinado lugar un grupo de personas, que pueden ser civiles o pueden ser religiosas, comiencen a construir iglesias o comiencen a tomar posesión efectiva de lugares que no están cultos. Y por lo tanto, lo que interesa es crear ahí un foco de atracción de población. La otra manera de la colonización es una más básica, que es la presura, que sería básicamente la ocupación ilegítima de esos territorios, que pertenecen a alguien, pero bueno, hay un grupo de personas que viene y toma la iniciativa y va y ocupa esas tierras. Y por supuesto, en cualquiera de estas dos situaciones se forma una sociedad, se organiza una sociedad, aquí está, se ocupa, se organiza y se explota ese espacio, en virtud de la organización que se tenga. Yo quiero aquí hacer un alcance, que al igual que he dicho que esto es privado, y por lo tanto son los campesinos los que avanzan,
Tendríamos que tipificar que los campesinos no son únicamente aquellos que quedan reducidos a ser cultivadores. No, campesinos se refiere a una denominación de origen, individuos que viven en una zona rural, tienen una forma de ser rural y que tienen distintos oficios vinculados a la producción de la tierra, pero no son únicamente cultivadores, eso es lo primero que tendríamos que decir. Y lo segundo es que los procesos de colonización no están realizados, más allá de lo que se pueda pensar, por individuos que tengan poco patrimonio, sino que estamos hablando de individuos laicos o no laicos que tienen patrimonio. Porque lo primero que en una colonización se busca es mantener y ojalá incrementar el patrimonio que se tiene. Por eso las primeras normas que se toman en estos procesos de colonización, en estas sociedades que de manera lícita o no, por la presura, por ejemplo, logran ocupar ciertos territorios, es mantener la propiedad privada y distinguirla claramente de la propiedad comunal. Entonces aquí ya nosotros tenemos sociedades que de alguna manera se autogestionan muy tempranamente, estamos viéndolo aquí entre el siglo VIII y el siglo X. Y sobre esta base de colonización tenemos la segunda fase, que es justamente a la que más me voy a dedicar, espero, que es la fase de repoblación, que como ustedes ven tienen dos fases, y aquí la situación cambia, porque el proceso repoblador en sí mismo es un proceso que es una política oficial de la corona. Los reyes toman la iniciativa de poner bajo su jurisdicción a estas sociedades colonizadoras, o que han iniciado o que ya están claramente funcionando luego de un proceso de colonización. Esto es un aspecto muy interesante, porque aquí lo que nosotros vemos es la forma en que la monarquía sobre sociedades preestablecidas logra imponerse. Y ese lograr imponerse en realidad es un acuerdo que se llega por parte de la corona con la organización social de estas comunidades y de esta forma poder indudablemente llegar a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Un reconocimiento mutuo, por supuesto, ¿no? Y bueno, aquí quiero resaltar principalmente el aspecto que el término repoblación, que en las fuentes aparece como popular, como poner, ¿no es cierto? Como, no es repoblación el término que aparece en las fuentes, sino que popular, poblar, llevar a la jurisdicción de, eso es lo que significa, ¿ya? Y por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que esta repoblación es querida por la monarquía, porque a la vez es reforzada por ella. Y va a ser además una forma en que la monarquía va a hacer propaganda para que otros lugares se ocupen, ya vamos a verlos de qué manera. Aquí vemos un mapa y un esquema en realidad que nos muestra cómo se han dado procesos simultáneos de colonización y repoblación hasta el río Duero, ¿no? Una de las zonas principales, hasta donde llega necesariamente la frontera o la gran frontera entre el mundo musulmán y el mundo, ¿no es cierto?, cristiano, que ya para el siglo X está claramente colonizado y repoblado a la vez, y aquí podemos ver cuáles más o menos las líneas que se siguen, ¿no? Y lo que diríamos es que hay dos instrumentos jurídicos de la repoblación. La repoblación, como he dicho, es política regia. Y al monarca y a los agentes de la monarquía, los nobles o aquellos que, ¿no es cierto?, tienen potestad sobre la tierra, les interesa el repoblar porque primeramente significa poner bajo la jurisdicción del rey a todos los grupos y a todos los individuos que están dentro de un territorio determinado. Estos instrumentos jurídicos de la repoblación son, por un lado, estas cartas pueblas, cartas populaciones o cartas ad populando, que en definitiva es un permiso, ¿no?, oficial que se le da a ciertos individuos para ir y ocupar un territorio, como ya había mencionado, y ahí instaurar una jurisdicción de esa comunidad, pero a la vez bajo una jurisdicción de un señor, por cierto, ¿no? Y por lo tanto, entraría dentro de la jurisdicción eminentemente regia. Las cartas de población son variadas, se mantienen bastante, son en ellas donde nos damos cuenta que aquellos
individuos repobladores son personas que tienen suficiente patrimonio como para salir de su lugar de origen y llegar a otro lugar y poder funcionar ahí en el oficio que ellos tengan. Y el segundo instrumento jurídico de la repoblación son los fueros. Y los fueros tenemos que entenderlo como un conjunto de normas, como un conjunto de privilegios que se da a una población. Estos privilegios se dan a una población de dos maneras. Yo me voy a referir primero de esta forma, en el que el monarca y los agentes de la monarquía puestos en la repoblación generan, ¿no es cierto?, un llamamiento para ir y crear una migración de una tierra a otra, ¿no es cierto?, dando estas, diríamos, ¿cómo se llama?, estos privilegios a las poblaciones, que estos privilegios generalmente tienen que ver con tres cosas, que es el gran enganche que tienen, digamos, en definitiva, para que la gente se movilice de la zona norte hacia las zonas de frontera. Estos privilegios o exenciones son principalmente económicas, jurídicas y procesales. Es decir, te libro de ciertos impuestos, por no decir de todos los impuestos, durante un tiempo determinado, ¿no? Y por lo tanto, quien llega, bueno, pues no paga las retribuciones o los impuestos que debiera pagar durante, y eso depende de cada lugar, 3 años, 5 años, y por lo tanto se le permite venir y funcionar y crear hasta cierto punto un capital o aumentar el patrimonio. Jurídicas, excepciones jurídicas también, en particular, ¿no es cierto?, a lo que tenga que ver siempre en una zona de frontera, a los homicidios, a los raptos, a los problemas que pueden existir entre aquellos que están dentro de una población determinada. Y procesales, pues lo mismo, ¿no? Ciertas también capacidad de, muchas de las veces, por no decir todas, ¿no?, pagar un homicidio, bueno, pues justamente de forma pecuniaria y no de otra forma. Aquí, esto, créanme, que es un gran instrumento de la repoblación porque es realmente el gran, podríamos decir, garantía que tienen los pobladores que van de un lugar a otro. Los fueros tienen que ser entendidos como un conjunto de normas, un conjunto de leyes, pero que están dentro de un régimen jurídico especial. ¿Por qué? Porque existe el liber iudiciorum y todavía está claramente vigente el liber iudiciorum como derecho común o derecho general. Y por lo tanto, estos fueros es una excepción a lo que está previsto en el liber iudiciorum. De hecho, muchas veces los fueros mismos dicen, para ciertos tipos de situaciones, bueno, pues está la ley del libro de los jueces, o el fuero juzgo, ¿no? Depende del momento en que el fuero sea traducido, sea claramente creado. La otra forma de instaurar jurisdicción es esta forma de pactos, ¿no?, entre el monarca y la comunidad previamente establecida. Estamos pensando en una comunidad de la época de la colonización, ¿no?, que lleva 1 o 2 siglos funcionando y que de repente el rey se apersona y le hace ver que él es el dueño de la tierra, verdadero, ¿no? Y por lo tanto, el monarca a esa comunidad le reconoce el fuero, y si no lo tiene escrito, lo manda a escribir. Es el caso del fuero de Sepúlveda, es así, ¿no? Lo manda a escribir en el sentido de volver a actualizarlo. El rey con la comunidad se van a vincular por medio del fuero. Y de esta manera, esta vinculación por medio de estas normas excepcionales, ¿no es cierto?, de este régimen jurídico especial, es la manera en que el rey, ¿no es cierto?, implanta jurisdicción sobre la comunidad, legitima a la comunidad, en el sentido de que está legítimo que esté ahí, que esté funcionando de la forma en que esté. El rey no penetra nada de la forma en que la comunidad tiene, ¿no es cierto?, para venir y sobrevivir y estar ahí presente, ¿no? Y a la vez la comunidad, ¿no es cierto?, por medio de este reconocimiento que el monarca hace, queda reconocida a nivel del reino, es parte de la comunidad cristiana de León o de Castilla, por ejemplo. Y esto es lo que gana la comunidad, ¿no? ¿Y qué gana el monarca? Lo que siempre el monarca desea en este mundo: jurisdicción. Tener la capacidad de poder decir y comandar y que se le haga caso, ¿no? Por eso aquí pone, ¿no?, que la comunidad reconoce al monarca y, bueno, pues lo termina efectivamente obedeciendo. Estas dinámicas y estas instituciones que vemos aquí, y que hay muchas más, por supuesto, ¿no?,
son las mismas que el monarca Alfonso VI va a utilizar cuando se plantee avanzar sobre la taifa de Toledo. Este mapa vemos, ¿no es cierto?, que el poder del musulmán no es un poder unido, sino que está separado en pequeños reinos, diríamos nosotros, denominados taifa, ¿no? Y aquí los vemos claramente. Y Alfonso VI ve la necesidad, él también ha pasado una temporada exiliado ahí, hay que decirlo, ve la necesidad, por lo tanto, de poder venir y asegurar el reino de Toledo. Un reino de Toledo o una taifa de Toledo que tiene esta dimensionalidad que vemos aquí y que por lo tanto es la ciudad del Tajo más todo el área de influencia que esta ciudad tiene. Oye, y el área de influencia me estoy refiriendo no al territorio, que no es lo que importa necesariamente, me refiero a las gentes que están ahí. Porque la jurisdicción se hace sobre las personas, no sobre las cosas, ¿ya? Entonces, esto es una cuestión que es realmente interesante. La taifa de Toledo, para la época de Alfonso VI, ¿no? 1072, ¿no es cierto? 1109, la taifa de Toledo ha sufrido una cantidad importante de luchas externas con las otras taifas, ¿no? Con las vecinas, podríamos decir, o con los vecinos, ¿no? Pero además ha tenido muchos problemas intestinos, ¿no? Tampoco voy a entrar necesariamente en esto, pero sí es importante ver que el mundo musulmán, primero, no tiene una unidad desde ese punto de vista, y segundo, los problemas que existen dentro de la zona de Toledo y de la ciudad de Toledo son problemas importantes. ¿Cuál es la estrategia del rey o del monarca Alfonso VI? Indudablemente, la primera, expandir las fronteras, pero expandir las fronteras en función de las formas en que las fronteras también se han expandido antes. Esto es por medio de los fueros, por medio de los acuerdos y también de las expediciones militares. Y aquí nosotros vamos viendo, ¿no es cierto? No me voy a detener necesariamente en esto. Vamos viendo, ¿no es cierto?, cómo, en definitiva, se empiezan a dar las repoblaciones de distintas zonas, ¿no es cierto?, que están cercanas a Toledo, cercanas a Madrid también, ¿no? En una política oficial del rey, yo quiero resaltar aquí la de Ávila, porque la de Ávila está muy documentada en la crónica de la población de Ávila, por un lado, que don Raimundo ha trabajado, ¿no? Y la otra es la segunda leyenda de la población de Ávila, que es una fuente donde nos muestra prácticamente todo. Cómo se llama la gente, cómo la gente viene, qué animales trae, los problemas que existen, todo, todo, todo. Entonces quiero resaltar esto en particular. Alfonso VI empieza a rodear a la ciudad de Toledo, ¿no? Y la ciudad de Toledo, en definitiva, en mayo de 1085, entra dentro de la órbita eminentemente cristiana. Y aquí lo que nosotros vemos, ¿no es cierto?, son las ciudades que están ocupadas por los cristianos antes de 1085, antes de la zona de Toledo, antes de la capitulación de Toledo. Me gusta decir capitulación de Toledo y no conquista, porque conquista habla necesariamente de algo militar. Y es que esto, sí, hubo un asedio, pero que en realidad se traduce en un pacto, que es este pacto de capitulación, de rendición, en definitiva. En el rojo vemos las ciudades ocupadas por los cristianos en el momento de la zona de Toledo, y aquellas áreas, ¿no es cierto?, que quedan todavía en manos de reyes musulmanes, ¿no es cierto?, tanto, ¿no es cierto?, del antiguo rey de Toledo como del rey Taifa de Zaragoza, ¿no?, y también de Sevilla. Todo nuevamente otra vez por medio de acuerdos. Muy importante, entonces, darnos cuenta que, ¿qué cosa? Que, aquí, darnos cuenta que con la conquista de Toledo, y en realidad capitulación de Toledo, se abre todo un frente expansivo de territorios para los castellanos leoneses. Y la frontera misma, ¿no es cierto?, se ve a la vez que amplia, muy difusa. Muy difusa porque en definitiva, ¿no es cierto?, no hay un control necesariamente absoluto. Aquí son pactos, y los pactos pueden mantenerse como que no pueden mantenerse, ¿no? Y importante que hay una cantidad muy elocuente de distintos grupos y de individuos. Las tierras incorporadas van a ser tierras en donde se va a aplicar el sistema eminentemente castellano, en donde la comunidad, ¿no es cierto?, va a tener fuero
o se le va a dotar de fuero, y por lo tanto el monarca logra imponerse de esta manera sobre las comunidades, lo que vendría a ser también de alguna forma la creación del sistema feudal, si es que lo podemos llamar así, dentro de el mundo eminentemente castellano y castellano-leonés. Estos territorios tienen gente de distinta origen, de distinta cultura. Judíos, musulmanes, cristianos. Cristianos bajo el influjo de los musulmanes, que son los denominados mozárabes, ¿no? Pero sobre esta población originaria, judíos, mozárabes, es decir, cristianos bajo el dominio musulmán, ¿no? Vamos a encontrar, y musulmanes, por cierto, vamos a ver que en el proceso repoblador van a llegar nuevos individuos, los francos, y en definitiva cristianos, castellanos, leoneses, gente de Oviedo, más antiguos también. Y aquí es donde se empieza a ver cómo poder organizar este territorio tratando de mantener garantías para cada uno de los grupos. Sin duda, el grupo que primero obtuvo garantías, o vamos a decirlo así, obtuvo un fuero, un conjunto de normas, van a ser el grupo de los musulmanes, que no van a ser ya reconocidos como musulmanes, sino que se les empezará a denominar mudéjares, ¿no? Los mudéjares son los musulmanes bajo el dominio de los cristianos. La capitulación de Toledo es, y por lo tanto las condiciones de la rendición de la ciudad de Toledo para los cristianos y Alfonso VI es el mismo fuero de los moros. Es decir, aquellas garantías que se les dan a los habitantes de Toledo, musulmanes, para que se queden, se les da la opción también de irse, ¿no? E incluso les da la opción de irse y de querer luego, si quieren venir y buscar lo suyo, volver y tenerlo nuevamente. Esto es el primero de los fueros que nosotros podríamos entender. Yo quiero que aquí veamos cuáles son la cantidad de fueros que se van a dar en Toledo, alrededor de 1085. Pero quiero señalar que todos estos fueros, como ustedes ven aquí, obedecen a grupos distintos que van a empezar a llegar. La Carta de los Castellanos, alrededor de 1111, aquí está el rey que lo da. Todos aquellos inmigrantes castellanos que llegan van a quedar bajo un régimen especial, bajo sus propias leyes. Creo que ya me queda poco, ¿no? Sí, ya voy a terminar. Ay, perdón, no sé qué es, ¿no? Voy a volver aquí. Ya, estoy terminando. Van a estar bajo un régimen especial, digo, y este régimen especial va a ser lo que va a dar las garantías que puedan seguir con su identidad. Lo mismo los mozárabes, lo mismo el Fuero de Toledo, que es el primer intento por tratar de dar una ley general, luego fuero de clérigos, fuero de francos, aquellos que no eran necesariamente de la península ibérica, están dentro del mundo de los francos, y así sucesivamente. Bueno, fronteras expandidas, fronteras que siguen siendo dinámicas y fronteras que siguen estando replicadas y reflejadas en los fueros. ¿Cómo se relacionan estas fronteras? En otra oportunidad podríamos verlo, ¿no? Y agradezco la oportunidad y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Ángel, por tu presentación. Le damos paso a Raimundo. Muchas gracias. Déjame compartir pantalla y para comenzar. Ahí se está viendo, ¿cierto? Sí. Bien. Ok. Bueno, para comenzar, ¿cierto? Agradecer a todos y todas, ¿cierto? Los que están acá acompañándonos. Y voy a hacer lectura de mi ponencia. Lo que presentaré es el resultado de un trabajo exploratorio respecto a la transferencia discursiva desde las crónicas de la Reconquista a las crónicas americanas, en el marco de lo que podríamos llamar una cronística de frontera. En 1492, la capitulación de Granada ponía fin a la Reconquista que se había extendido durante buena parte del medioevo hispano. Ese mismo año, Colón arribaba a América, iniciando un proceso de expansión y conquista protagonizado por una sociedad heredera de toda una cosmovisión basada en el enfrentamiento con la autoridad islámica.
El proceso conocido como Reconquista fue construyendo una sociedad particular que se validaba y comprendía a sí mismo por medio de la guerra contra el Islam. Este discurso fue plasmado por la cronística, viéndose consolidado en torno a los siglos XII y XIII mediante la reiteración de tópicos discursivos, entre los cuales destacaban los relatos de apariciones de santos que auxiliaban a los cristianos en su lucha, especialmente la figura de Santiago Apóstol, convertido por tradición en Santiago Matamoros. Para el caso americano, la evangelización fue la piedra angular sobre la cual se validó la conquista del territorio, razón por la cual se vio una revitalización del uso de ciertos santos tradicionales, como Santiago, que si bien es cierto, sus apariciones se limitaban principalmente a un uso discursivo formal, también reaparece como guerrero, siguiendo la tónica de las crónicas de los siglos XIII y posteriores. Un referente espiritual y cultural que reforzaba el discurso de conquista religiosa y la lucha contra un otro, el indígena adorador de dioses y opositor a la misión de la Iglesia y la monarquía. Nosotros, centrándonos en la figura de Santiago, pretendemos ahondar en la continuidad de este discurso, su traslado y permanencia en el proceso de conquista para el caso particular de la cronística relativa a Chile en el siglo XVI. Para ello hemos seleccionado las crónicas de Jerónimo de Vivar, la de Alonso Góngora Marmolejo y la de Pedro Mariño de Lovera, por ser las que cronológicamente se encuentran más cercanas a la cultura hispana a la Reconquista, mientras que la historia de España, compuesta entre 1270 y 1289, se convirtió en nuestro referente medieval, en tanto que el texto alfonsín, en gran medida, sintetiza los principales episodios narrados por las cronísticas anteriores, poseyendo además una clara intención propagandística que sería continuada en líneas generales por los cronistas del siglo XIV y XV. El santo guerrero fue una figura propia del medioevo, pero fue con el enfrentamiento de la cristiandad europea con la autoridad islámica que la figura del santo guerrero terminó por alcanzar su máxima definición. Las características de estos conflictos facilitaron el fortalecimiento de ideas providencialistas y permitió una mayor permeabilización entre el mundo real y el sobrenatural. De esta forma, se multiplicaron las señales divinas, los mensajeros celestes y los guerreros celestiales, que descendían de los cielos en ayuda de los cristianos. Por lo anterior, a nuestro entender, en el ámbito peninsular, la actividad providencial de los santos se concentró especialmente en 6 aspectos. Primero, como protectores, luego como mensajeros celestes, en tercer lugar, una función militar, en cuarto lugar, la redención de cautivos, seguidamente por la capacidad punitiva y finalmente encontramos la función validadora. De estos 6 aspectos, para la época de la conquista de Chile, la mayoría ya han perdido su uso o bien se han simplificado, quedando reducidos a, primero, un rol protector, el cual frecuentemente se limitaba a un uso discursivo, literario casi formal, luego un rol militar, quizás el que menos mutó, pero en cambio perdió mucho en uso y frecuencia, y finalmente e indirectamente la función validadora. A este respecto, también se observa un cambio en el sujeto receptor, puesto que en el mundo peninsular los receptores de los mensajes de los santos guerreros o enviados celestes son los magnates, los reyes, mientras que en el caso americano encontraríamos que los receptores son los conquistadores, los líderes de la conquista o las huestes completas, ¿cierto? Sirviendo entonces como visiones colectivas que reforzaban la identidad común del conquistador frente a la autoridad pagana de los nativos. Ya aclarado el contexto, centrémonos en la figura de Santiago Apóstol, que sin lugar a dudas es el personaje providencial más destacado en el imaginario hispano medieval, pudiendo rastrear su presencia tempranamente en la cronística, siendo ya una constante para el siglo XII. Posteriormente, con el avance de la Reconquista y la paulatina consolidación de los reinos peninsulares, las intervenciones de Santiago se fueron haciendo menos frecuentes y espectaculares. Es en ese contexto de cambios políticos y una cronística cada vez más centrada en la acción de los reyes, por sobre los hechos providenciales, es que se compone la historia de España, de Alfonso X, y se hace una afirmación que no tiene parangón en las crónicas anteriores, y por lo tanto, siendo una novedad en un discurso ya consolidado. En sus capítulos 1043 y 1044, de los cuales hay un extracto acá en la diapositiva, que se dan en el contexto de las conquistas de Fernando III, se narra que durante la campaña de Jerez, una hueste cristiana liderada entre otros por el futuro Alfonso X, se enfrentó a fuerzas musulmanas muy superiores que hacían gran ruido, y abro comillas, es de las voces, es de los alaridos de los moros, es los ruidos de los atambores, es de los ananfiles, eran tan grandes que semellaba que cielo y tierra todo fondía. Ante la amenaza, los cristianos se ven obligados a degollar a los prisioneros que llevaban, y luego, invocando a Santiago, se lanzan en una batalla que parecía perdida, pero a la que salen victoriosos. Hasta aquí el relato no tiene nada de novedoso, pero a continuación se asevera, como vemos ahí en la diapositiva,
que los moros afirman haber visto a Santiago a caballo, portando un estandarte blanco y una espada en mano, al mando de una legión de ángeles que los atacaba y masacraba. Este fenómeno de que sea el otro el que testigo el poder de Santiago es algo particular de esta crónica, siendo parte de un discurso propagandístico, puesto que implicaba reconocer la superioridad del cristianismo, pero también la justicia de su causa, ya que Dios solo da la victoria a quienes le siguen. En este sentido, no debemos olvidar que la historia de España, así como las crónicas hispanas, estaban destinadas a los cristianos y no a los musulmanes. Es por ello que este pequeño relato debía tener como objetivo central dar a entender a los guerreros cristianos que los mismos musulmanes reconocían la justicia de su causa. Posteriormente, en las crónicas de los siglos XIV y XVI, las apariciones de Santiago tienden a atenuarse, limitándose a repetir los antiguos relatos sin agregar nuevos portentos, lo que no implica que se pierda la importancia del culto jacobeo, como revelan las donaciones de los reyes católicos a Compostela en 1492. Es a partir del siglo XVI cuando el culto jacobeo se ve más disminuido, primero por las críticas del humanismo y luego debido a que el fin de la Reconquista había dejado a Santiago sin un objetivo práctico, lo que se vio agravado por las sucesivas derrotas que enfrentaría el Imperio Español frente a los protestantes, ante los cuales el santo parecía incapaz de otorgar las victorias a las armas cristianas. Pero es en ese mismo momento que América abre un nuevo campo para la expansión del cristianismo, donde un enemigo de territorios ajenos a la fe podían ser vencidos por los hispanos, apelando a los instrumentos y símbolos que habían triunfado en la Reconquista. En 1492, el encuentro con América vino a remover completamente la idea de espacio-mundo que tenían los europeos. Se encontraron con territorios, climas, animales y personas que no figuraban en la Biblia, y ante los cuales, inicialmente, carecían de herramientas ideológicas para comprenderlos. Lo anterior se sumaba a la imagen que los hispanos habían construido respecto a sí mismos, por lo que fue casi natural que los conquistadores, imbuidos en una suerte de misticismo cultural, tratasen de explicar e interpretar con los modelos y esquemas del viejo mundo al nuevo mundo y sus habitantes. Fue así como la Reconquista se tornó en conquista, y los pueblos americanos se vieron convertidos en los nuevos moros. Un convencimiento que implícitamente significaba la apropiación del otro indígena, el que fue transformado e interpretado según los ideales que los hispanos tenían de civilización, religión y justicia. En el fondo, América fue interpretada como la continuación de una guerra religiosa, lo que de paso validaba todo el actuar de los conquistadores y convertía una nueva realidad hostil y salvaje en un universo ya conocido. Una situación en la que la figura de Santiago nuevamente encontraría un rol como patrón y protector de los hispanos. Inicialmente, según las cartas y las crónicas, son los conquistadores los que a medida que van avanzando presencian las señales divinas, pero prontamente los cronistas comienzan a consignar que Santiago es visto por los indígenas, y son ellos quienes narran las apariciones a los conquistadores. Comienza así a observarse el esquema común en los relatos, y que nos recuerdan al relato alfonsino. Los conquistadores se ven atacados por fuerzas muy superiores y cuando la situación ya es crítica, sorpresivamente los atacantes abandonan la lucha y se retiran derrotados. A continuación, son los prisioneros indígenas los que narran la visión de un caballero en una montura blanca, a veces acompañado de la Virgen María, que desciende de los cielos para atacarlos, cegarlos o confundirlos. Testimonios que son incorporados por los cronistas sin que tengamos la versión indígena, y por lo tanto se observa un trabajo consciente de apropiación del otro, para que sea este el que valide la superioridad de los conquistadores. Es así como desde Mesoamérica a los Andes, los cronistas reúnen poco más o menos una docena de apariciones de Santiago. La primera es en torno a la batalla de Centla, en 1518, seguida por los relatos para las batallas de México, Tenochtitlán, Teltán, Queretano, Jauja, Cusco, Valle de Huaca, San Miguel de Toclán y Nuevo México. Son los cronistas de este periodo los que nos van relatando estas apariciones, personajes como López de Gomara, Francisco Fernández de Oviedo, Fray Hernández de Oxea, Fray Antonio Telo, y para el caso andino, el Inca Garcilaso de la Vega y Guamán Poma de Ayala. Se observa así el esquema común ya descrito, destacando que la victoria se debe a la intervención providencial del apóstol. De esta manera, Santiago Matamoros fue convirtiéndose en mataindios, avanzando hacia el sur del continente, ayudando a los españoles en su conquista de los territorios. Con Santiago ya consolidado como protector de los conquistadores, es que Valdivia emprende la conquista de Chile, proceso en que no me detendré mayormente, ¿cierto? Pero sí me concentraré en las crónicas de Vivar, Pongo de Marmolejo y Mariño de Lovera. En los tres autores encontramos relatadas apariciones milagrosas de Santiago,
de características muy similares en un estilo no muy diferente a lo que ocurría en la crónica hispana. En su conjunto, en las tres crónicas destacamos 5 menciones de Santiago en las que representaba su rol de guerrero celestial. De ellas, 3 se relacionan con el ataque de Michimalonco a la ciudad de Santiago y las otras 2 restantes hacen referencia a la batalla de Andalián. En todas las ocasiones, el santo no es visto por los españoles, sino que por los indígenas, quienes en calidad de prisioneros narraron su victoria a los hispanos. En el caso de Jerónimo de Vivar, la aparición del santo se enmarca en el ataque de Michimalonco a la recién fundada Santiago, donde se narra de forma similar al relato de Alfonsín, que, precedido de gran algarabía, gritos, los indígenas se lanzan contra el poblado, superando en número a los defensores, los que parecen estar al borde de la derrota. Es en ese contexto, ¿cierto?, que Inés de Suárez decapita a los caciques prisioneros, y que cuando parece todo perdido, ¿cierto?, los atacantes huyen de bandadas siendo perseguidos por los hispanos que logran capturar a muchos de ellos. A continuación, como vemos ahí en el relato de la diapositiva, el cronista narra el desconcierto de los vencedores, que no pueden explicarse las razones de su victoria, por lo que interrogan a los vencidos, quienes les informan que huían porque un viracocha viejo en un caballo blanco, vestido de plata, con una espada en la mano, los atemorizaba, y que por miedo a este cristiano huyeron. Como se observa, el cronista no da lugar a dudas sobre la interpretación del milagro, y la desproporción de cifras de los caídos parece ser un dato destinado a validar la totalidad del portento y el patrocinio providencial de la conquista. En el mismo tenor se encuentra la segunda aparición constatada por Vivar, en la batalla de Andalién. Miles de mapuches, precedidos por sonido de cornetas, se lanzan sobre la pequeña hueste de españoles. Pero nuevamente, ¿cierto?, los indígenas terminan por huir, repitiéndose la escena del interrogatorio, con la salvedad que ahora los vencidos narraban que junto a Santiago habían visto a una mujer que había bajado de lo alto y se había puesto en medio de ellos. La aparición de la Virgen junto al apóstol no es algo nuevo. Ambos son figuras permanentes de la cronística de la Reconquista, pero en roles distintos, puesto que mientras Santiago es esencialmente un santo guerrero, María suele estar asociada a las funciones de protección en general. En la obra de Góngora y Marmolejo podemos observar la reiteración de estos tópicos. Si bien el cronista no hace referencia al apóstol durante el ataque a Michimalonco, en cambio se extiende en detalle con respecto al combate de Andalién. Una vez más vemos a los mapuches anunciando su ataque con corneta, cuernos y otros instrumentos, superando a los españoles en número y obligándolos a resistir. Desesperados, deciden lanzar una carga, invocando a Santiago, y la operación tiene éxito y rompe las líneas de los atacantes. Al igual que con Vivar, los conquistadores se enteran del milagro por boca de los vencidos, puesto que estos afirman que su derrota no fue producto de la carga de los hispanos, sino que, como vemos ahí en la cita, decían después que los cristianos no los habían rompido, sino una mujer de Castilla y un hombre en un caballo blanco los había desbaratado, que esta fue tan terrible vista para ellos que en gran manera los cegaba. Finalmente, es con el último de los cronistas, Mariño de Lovera, donde observamos estos relatos ya acabados y con prolijitud de detalles. En este caso, como también apreciamos ahí en la diapositiva, el cronista narra 2 apariciones distintas. La primera se trataría de una batalla ocurrida en el Valle del Mapocho. En este episodio se repite la fórmula del ataque precedido por el Gran Algarabía, los hispanos superados y la impetuosa huida de los indígenas. Se agregaron esos 2 detalles. En primer lugar, se destaca el hecho de que Santiago atacase espada en mano y que causase grandes estragos. El segundo detalle, que sería una novedad, es que los hispanos dudaron de las versiones de los indígenas y los pusieron a prueba haciéndolos reconocer a todos los jinetes españoles, a lo que los indígenas respondieron con burla y afirmaron que el hombre de su visión era muy superior a los cristianos presentes. Solo a partir de esta prueba, según el cronista, los conquistadores atinan a reconocer la intervención milagrosa del apóstol. Según el segundo episodio es el ya conocido ataque de Michimalonco, pero precedido de una nueva aparición, puesto que según el cronista, previo al nuevo asalto, se enviaron guerreros a espiar a los hispanos, los que observan 33 jinetes españoles. La información es ratificada por una segunda partida de exploración, cuando en realidad, se supone, solo había 32 hispanos montados en el asentamiento, siendo el jinete adicional el apóstol Santiago, como reconocería el mismo Francisco de Villagra. Pese a las discrepancias numéricas, con gran griterío, los mapuches asaltan la villa, y nuevamente se repite la narración, solo que en esta ocasión los indígenas habrían visto, además del apóstol, a la Virgen María
como una señora que les echaba tierra en los ojos cegándolos. Y hay una vez más, ¿cierto? También la imagen de María como combatiente indirecta, que también consta en la batalla de Cusco, ¿no? En la crónica, ¿cierto?, del Perú. Destaca el hecho entonces de que nuevamente los conquistadores dudan de la palabra de los indígenas y les presentan a Inés de Suárez para que la identifiquen como la misteriosa señora de Castilla, solo para que, al igual que en el caso anterior, los indígenas se burlaran de los hispanos afirmando que ambas mujeres eran incomparables. A modo de síntesis, podemos afirmar que a través de un estudio exploratorio, e insisto, muy exploratorio, de las apariciones de Santiago como protector de los conquistadores en las crónicas de Chile en el siglo XVI, es posible constatar la transferencia de un discurso cronístico validador del actor hispano, un discurso que va desde la reconquista peninsular hasta la conquista del territorio de Chile, o sea, cruzando toda la ruta atlántica y americana. Una continuación constatable en los siguientes aspectos presentes en los discursos de los cronistas. Las fuerzas hispanas, si bien son invasores, son atacados por fuerzas muy superiores y enfrentan la batalla como una causa perdida, pero sin desfallecer, y haciendo siempre gala de un gran valor. Mientras que los atacantes se caracterizan no solo por su número, sino que por el ruido y el algarabía con el que acompañan su acometida, ¿cierto? Todo parte de una estrategia de intimidación. En segundo lugar, en todos los casos, los españoles invocan explícitamente a Santiago y acometen a sus atacantes, quienes cuando parece que vencerían a los hispanos, inexplicablemente abandonan la lucha y huyen. Finalmente son los mismos indígenas los que narran la visión de un jinete, unas veces solo, otro acompañado por la Virgen, que descendiendo de los cielos los acometen y los llenan de espanto. Significativo es también que, según Góngora, los hispanos busquen una explicación al fenómeno, para finalmente reconocer con devoción la aparición de Santiago, lo que puede ser interpretado no tanto como una duda por parte de los conquistadores, sino como un recurso usado por el cronista para demostrar la veracidad del hecho al atribuirle la visión del milagro al otro vencido, convirtiéndolos en testigos del poder de sus vencedores. Para terminar, ¿cierto? Todo lo anterior nos habla de la apropiación de la otredad, esencialmente con propósitos muy similares a los de la cronística hispana. La visión de Santiago, ¿cierto?, por parte del otro indígena, implica un reconocimiento implícito al poder de la religión del conquistador y, de paso, la validación de la justicia de su causa. No debemos olvidar que los conquistadores buscaban la apropiación del territorio y eran conscientes de la necesidad de convivencia con los indígenas, independiente de su condición. Se trataba de crear sociedades de convivencia, donde un grupo domina a los restantes a través de una imagen de superioridad y el otro se somete a ese poder. Si bien en la cronística hispana el reconocimiento del poder cristiano por parte del Islam fue siempre por una vía más bien política, diplomática, bien establecida, a excepción, por ejemplo, de lo que aparece en la historia de España, esto se debió a las características culturales y sociales del Islam peninsular, una sociedad conocida a la que se le reconocía como una entidad política, lo que no era replicable para el caso americano, y menos aún para el caso de Chile, lo que hacía mucho más fácil apropiarse del testimonio del otro de forma mucho más amplia y capturando uno de los elementos más esenciales de toda cultura, que es la cosmovisión religiosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Raimundo. Pasamos a una ronda de preguntas. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Ángel, te paso a leer la pregunta. Macarena te dice si te puedes referir al fuero de clérigos de Alfonso VII y las características de la ocupación de este sector en esta zona fronteriza. Y para Raimundo, si ha tenido oportunidad de revisar crónicas jesuitas para el siglo XVII y los discursos del fracaso. Bueno, voy a responder. Respecto del fuero de los clérigos es bien interesante, porque justamente luego de dar garantías a la población mudéjar, o sea, los musulmanes de Toledo y de su zona, rápidamente el rey Alfonso VI y también el rey Alfonso VII, Doña Urraca y todos los que tenían, ¿no es cierto?, una injerencia importante, o tuvieron una injerencia importante en Toledo, ciudad y el reino, se preocuparon de dotar la iglesia toledana. Y por lo tanto, el fuero de los clérigos lo que significa es dar
claramente normas y exenciones principalmente tributarias y de autonomía a aquellos que estaban dentro de la orden de los clérigos, ¿no? O dentro, de, digamos, a todos los que eran religiosos, en definitiva. La idea era, por supuesto, restablecer o restaurar el arzobispado de Toledo. Hay que recordar, ¿no es cierto?, que esto va a ser una de las iglesias más importantes, junto con Santiago de Compostela, ¿no? Santiago de Compostela va a ser después, harto tiempo después, va a ser, ¿cómo se llama?, va a alcanzar ese grado, pero en definitiva el fuero de los clérigos apunta principalmente a eso, a dar garantías a los clérigos, a dotar a la iglesia, se le da una cantidad importante de propiedades dentro del casco urbano y también, ¿no es cierto?, de fuera en el área, ¿cómo se llama?, de producción agrícola de la ciudad también, ¿ya? Eso es lo que podría decir principalmente, ¿no? Porque el interés está básicamente en restaurar, ¿no es cierto?, la sede de los visigodos. Podríamos decir que hay como una suerte de neogoticismo desde ese punto de vista. No sé si ha sido satisfecha la pregunta con esta respuesta. Sí, muchas gracias. Ya. Bueno, respecto a mí, no, la verdad, Macarena, es que no, tengo todavía pendiente, estoy como te decía, estoy haciendo recién el estudio exploratorio y comencé por estas 3 cronistas que además tienen la particularidad de que se supone que fueron testigos presenciales de lo hecho. Y estoy entonces, todavía no he entrado a la segunda parte, que sería efectivamente el discurso del fracaso. Estoy todavía en las primeras crónicas, que son donde está más vivo todavía el espíritu providencial. Por lo tanto, no. Sí, no, porque no yo he revisado cartas Anua y también, bueno, Cronística del 17, todavía los discursos del milagro, o sea, todavía están presentes los milagros, y es interesante, especialmente a partir de mediados del siglo XVII, como también, o sea, como igual son instrumentalmente instalados dentro de una narrativa que tiene ya ahora otras características, que tiene que ver ya más bien con los discursos del fracaso, en este caso, la ocupación del territorio chileno. Entonces sería interesante ahí que pudiera, porque siguen apareciendo estos personajes también. Claro. No, sí, evidentemente lo tengo en mi lista de pendientes, pero estoy por ahora estaba estudiando estos que son los que están más vinculados a una tradición más fuerte peninsular. Gracias, Raimundo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo tengo una pregunta, Raimundo, para ti, sobre, a ver, el recurso de Santiago da cuenta de un discurso y de un objetivo de las crónicas. Entonces, mi pregunta va en si has visto cómo circulan estas crónicas y entre quiénes circulan estas crónicas. Porque es un recurso utilizado constantemente. Entonces, tiene una intención detrás, hay un dispositivo de comunicación dentro de rescatar a este guerrero, este santo guerrero. Entonces me interesa saber si puede hablar sobre cómo la circulación de este tipo de documentación. Mira, la crónica en general, y me remito a, partiendo ya de la crónica medieval, hay que pensar que igual siempre es un documento que está orientado a un público, podemos decir, de élite. No es un, no es un documento de una circulación que impregne a toda la sociedad, ¿ya? Primero hay que considerar el factor de la tasa de analfabetismo, que es ya de por sí altísima. La mayoría además de estas crónicas fueron impresas en España, y de hecho incluso bastante posterior a su escritura. Por lo tanto, fueron siempre un documento que yo diría que estaba al servicio de los intereses de una élite, ¿ya? Que buscaba validar, no esto ante el grueso, digamos, ni de los conquistados, ¿ya? Sino que simplemente una élite y sectores de, podemos decir, una mediana nobleza, una burguesía, pero ya sectores más letrados, ¿cierto? Que buscaban ahí validar y reafirmar elementos constitutivos de lo que sería también la identidad española. Por lo tanto, es un curso bastante alto. Acuérdate que ese discurso comienza muy fuerte con los reyes católicos, y de ahí se mantiene esa tradición. Entonces, generalmente estos textos tienen un alcance, si queremos verlo así, académico, de grandes comillas, y de los sectores más bien dirigentes, los promotores en el fondo del proceso de la reconquista, o sea, de la conquista en este caso.
Gracias, Raimundo. Ignacio Tretas tiene una pregunta también para ambos. Ignacio, te doy el pase. Gracias, Katy, muchas gracias. Bueno, felicidades, muy motivante ambas exposiciones, y me gustaría hacer una pregunta a cada uno. Ángel, siguiendo un poco la pregunta de Macarena, si nos puedes contar algo sobre el fuero de las comunidades judías y quizás cuál fue el estatuto de las juderías castellanas a partir de la conquista del Reino de Toledo, porque además sabemos que la judería de Toledo va a ser la judería ibérica por excelencia. Por lo tanto, si nos podrías también decir algunos pensamientos tuyos sobre ese fenómeno. Y para Raimundo, yo encuentro muy interesante lo que nos cuentas sobre este topos literario del el milagro que es testimoniado por el otro. Y me pregunto también si has indagado en las cantigas de Santa María, porque las cantigas que justamente también son producidas en el contexto del reinado de Alfonso X, tenemos muchas veces esta idea de que musulmanes, judíos son quienes experimentan el milagro mariano y lo testimonian, ¿no? Hay como hay un relato muy continuo de esa experiencia del otro que da testimonio, ¿no? Son siempre como milagros del testimonio del otro, ¿no? Si te has indagado un poquito también en esa temática. Bueno, gracias Ignacio por la pregunta, me parece súper interesante, además la posibilidad también de explicar mejor aquellos aspectos que no había podido explicar, ¿no? En cuestión del tiempo. El fuero de los judíos indudablemente también está dentro de la misma idea que Alfonso VI y en realidad la corona tenía. La inclusión de comunidades la inclusión de comunidades dentro de la comunidad eminentemente gobernada por los cristianos. Aquí lo que nosotros tenemos que pensar principalmente es que la idea que subyace a todo esto es justamente la idea de tolerancia. Esta idea de tolerancia que Alfonso X el Sabio nos dice en las partidas, ¿qué es lo que es? Soportar al otro. Eso es, ¿no? Soportar la presencia de otros, pero que tienen indudablemente un rol dentro de la sociedad y tienen actividades u oficios que los cristianos les está vedado eso o simplemente no lo practican. Es importante entonces que este fuero que se les da a los judíos está dentro de esta política de tolerancia que también me gustaría también decirte que los judíos lo desean también porque es la forma de resguardar su propia identidad, ¿no? Es decir, si nos ponen un fuero especial, ¿no es cierto? Si nos ponen normas particulares, ¿no? Junto con las que el Libre Judiciorum ya prevé, porque tenemos que pensar que el Libre Judiciorum es un cuerpo legal que viene de la época visigoda, los visigodos tuvieron contacto, a veces bueno, otras veces más malo, pero en definitiva tuvieron un contacto importante, ¿no es cierto?, con la población hispano-romana, dentro de los cuales los judíos estaban considerados dentro de eso. Entonces, ahí nosotros podríamos decir que es bien interesante el darse cuenta que existe una política de asimilar a la población judía, dejándolo claramente con las mismas dinámicas sociales y económicas que siempre ha tenido. Solo que ahora todo aquello que lo que signifique, por ejemplo, el pago de tributo y todo lo demás va a ser derivado al monarca de León, en este caso Alfonso VI y a sus seguidores. El fuero de los judíos principalmente va a abocarse, como cualquiera de estos fueros que yo mencionaba, Ignacio, a los aspectos fiscales, a los aspectos de regulación de vida comunitaria, por ejemplo, de que los judíos tienen alcaldes y sayones propios, es decir, alcalde, gente que viene y gobierna esta comunidad, que dicta justicia en base al Liber Judiciorum, en base al fuero, y además tiene este sayón que es el recolector de impuestos, o sea, imagínate, o sea, de la misma comunidad, no debe haber sido un gallo muy popular ese, me imagino yo, pero en definitiva, claro, pero en definitiva esa es la forma en que se tiene toda vez que la protección y el respeto a lo que es el culto, ¿ya? A lo que es el culto de lo que se tiene. Entonces, a mí me parece que, si bien es, bueno, y eso es lo que lleva a que la comunidad judía, como igual que la comunidad del Islam, dentro de esta ciudad en particular, siempre sea tan renombrada y siempre haya tenido una injerencia tan grande como la escuela de traductores, por ejemplo, ¿no?
Porque efectivamente encontramos aquí el germen de una sociedad que puede seguir expresándose dentro de un marco indudablemente de derecho que, repito, es deseado, ¿no? Es deseado por ambas partes, porque esta idea de la tolerancia es para los dos lados, podríamos decir. No sé si te respondí, Ignacio, en lo que quería, básicamente. Ya, gracias. Gracias por la pregunta. Ok, bueno, también agradecerte, Ignacio, por la pregunta. La verdad que me dejaste pensando todo este rato. Sí, yo he trabajado efectivamente con las cantigas, las trabajé incluso, bueno, hace varios años atrás también para mi tesis doctoral. Y lo cierto, claro, que, bueno, no solo en las cantigas, en todo lo que es este género poético, literario, donde también, por ejemplo, están los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo Berceo, encontramos estos relatos donde efectivamente, sea la Virgen, sea San Isidoro, sea Santiago, la verdad que hay varios santos ahí involucrados en la Reconquista, eh, interactúan con el otro. Pero, ¿dónde está la diferencia? Que es lo que a mí me llamó la atención de este relato de la historia de España, Alfonso X. Es que en nosotros siempre el relato está contado de la perspectiva del cristiano. O sea, el cristiano dice que los moros, o que al moro le pasó esto, o que al judío le pasó esto. En ningún momento tenemos que el judío o el moro hablan y dicen en primera persona que esto les ocurrió, que ellos sí vieron. ¿Sí? En cambio, en esta crónica que encontramos que aquí sería la voz, aunque sea el cronista el que está mandando la bola, pero está haciendo que el árabe, el musulmán, hable en primera persona. ¿Sí? Y por lo tanto le da un rol activo en el relato y no pasivo en el relato. Y eso es la misma dinámica que observé acá en estas crónicas, en el caso, ¿cierto?, de la conquista de Chile y Uma Antigua. Y eso es lo más interesante, porque, claro, el que sea el otro, el que haga el testimonio, automáticamente sirve para desmerecer, o sea, estoy reconociendo que mi enemigo, mi vencedor es superior porque estoy reconociendo sus dioses, que es muy distinto de cuando yo le atribuyo. Entonces, claro, en las cantigas sí hay un montón de relatos, hay cuentos tradicionales, ¿cierto? El niño judío que tiran al horno, el tema de los rabinos ahí con los crucifijos, hay múltiples en la literatura hispana, pero siempre es donde el otro es una tercera persona. Aquí lo interesante es que el otro sería parte activo, protagonista del relato. No sé si con eso te... Gracias, Raimundo. ¿Algún comentario, pregunta? Ángel. Sí, yo le quiero hacer una pregunta a Raimundo, si es que alguien no quiere hacer otra de los participantes, no sé. Dale, sigue. Ya. Raimundo, yo te quiero, o sea, no es un comentario en definitiva, porque a mí siempre me llama la atención cuando veo crónica. Yo no trabajo crónica, de hecho no me gusta trabajar crónica, ¿no? Pero en definitiva, todos sabemos que el discurso, los documentos y el discurso histórico es intencionado, ¿no? Entonces, en definitiva, hay una cuestión relevante. Cuando yo hago hablar o hago callar a alguien y pongo en la boca de alguien alguna cosa, puede ser que sea o puede ser que no sea, ¿no? Efectivamente, lo que claramente ha ocurrido, ocurre lo mismo con los documentos cancillerescos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta intencionalidad que se ve en las crónicas, uno podría decir que indudablemente va cambiando porque en la península ibérica, ¿no es cierto? El mensaje, tú mismo lo dijiste, era para la élite, o para los nobles, o para las personas más encumbradas, podríamos decir, de la sociedad, ¿no? Que no necesariamente tenían mayor capacidad, no sé, de saber leer y escribir que el resto, ¿no? Porque hay que pensar que este es un mundo de oralidades, si no, no podrían ser cristianos, como si no, ¿no es cierto?, ¿quién se lee la Biblia? Nadie, ¿no? La escuchan, ¿ya? Claro. Pero después, ¿cómo se llama? En América, ¿no? Este mismo tipo de aparición y de mensaje, ¿no es cierto?, es para las huestes, para la gente, y de ambos bandos, al parecer, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo importante sería ver cuál es la intencionalidad que eso tiene, y después, ¿no es cierto?, después un discurso propagandístico, ¿para quién? Porque o es justificativo o es justificador, porque no creo que sea necesariamente como algo antojado que este discurso, el de la historia de España, o todas las crónicas de los reyes católicos, se den en esos momentos, ¿no? En un momento en que hay profundas transformaciones sociales, económicas y políticas
en el que hay cierto una unidad, o que se está buscando una unidad, ¿no? En el que ya se ha creado, de alguna manera, no sé, de las 7 partidas, como una síntesis de compendio de un montón de derechos, que además la gramática te ayuda para venir y que la ley sea claramente entendida y no cualquier cosa. Entonces, me parece que, ¿cómo se llama? Que quienes se dedican a estas cosas, ¿no? Tienen una tarea pero súper titanesca, porque en definitiva es como ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y eso, y ver cuál es la intencionalidad. Porque al parecer, ¿no es cierto? Yo siempre tiendo a pensar, soy medio mal pensado en estas cosas, que las cosas no son fortuitas. Y que aquí, indudablemente, hay algo que, ¿cómo se llama? Llama a una reivindicación de algo, una justificación de otro. Y hay una última cosa que me gustaría que pudiéramos recordar, y es que la historia de España, de Alfonso X, está muy basada también en la Rebus Hispaniae de Jiménez de Rada. Y por lo tanto, ¿cómo se llama? Prácticamente moviéndole casi nada. Y Jiménez de Rada, él se incluye. Y ahí tenemos claramente, ¿no es cierto?, una intencionalidad que es no solamente presentarme yo, sino lo que yo he hecho en el tiempo en que yo he estado. Estoy hablando de Jiménez de Rada. Y eso sería el comentario que sería, en definitiva, pues así como para resumirlo, pucha que es complicado ver esto, ¿no? Porque en definitiva, así al parecer lo es. Nada más que Sí, eso. mira, Ángel, sobre eso, bueno, o sea, la historia de España de Alfonso X es efectivamente, eh, como tú dices, casi calcada de crónicas anteriores. Efectivamente ahí, ¿cierto? La Jiménez de Rada hace la diferencia efectivamente de la primera, del relato ahí de la aparición de Jiménez. Incluso también en la historia general de España está la historia del Cid, pero también cortado o pegado. O sea, nosotros le pondríamos nota de plagio a un estudiante si no hace eso. Pero, ¿cierto? Es porque, claro, ahí Alfonso pretende ahí resumir toda una tradición histórica. Claro, la diferencia es que Alfonso agrega también lo que él hace a partir de las conquistas de su padre, agrega toda la parte de Fernando III en adelante. Ahora, en cuanto al tema de la cronística, en este caso, claro, se pregunta cuál sería el concepto de justificación. Acuérdense que el imperio, en este momento, en el momento que se escriben estas crónicas, el imperio español está reestructurándose efectivamente, completamente. El sueño, entre comillas, de los reyes católicos ha terminado con la paradoja de un emperador alemán, ¿cierto? Ahí, Carlos V. ¿Mm? Ha habido, de hecho, tú también manejas el tema, ¿cierto? Las revueltas contra el dominio de Carlos, y a eso sumarle que además España está inserto en ese mismo momento, o sea, la religión católica está inserta en la Reforma. Sí. En todos esos aspectos, ¿cierto? Y además con todos los debates que se están dando en la misma península respecto a qué son los indígenas, ¿cierto? Todos los debates de Salamanca. Eh, Indudablemente, claro, la crónica aquí tiene varias funciones. Una es desde el mismo cronista, que ellos son protagonistas de los hechos, ¿cierto? Relatar lo que ellos vieron, lo que ellos vivieron, y siempre tienen la idea de decir que van a transmitir la verdad de lo que están viviendo. O sea, primero hay un tema ahí, ¿cierto? Parecido un poco al de Jiménez de Rada. Y lo otro, claro, indudablemente las crónicas que eh, pretenden en el fondo reforzar y justificar, explicar el por qué España puede llegar y hacerse con estas tierras. ¿Cierto? Hay todo un tema ahí efectivamente, de un discurso que hay que pensarlo en el contexto de que las bases mismas sobre las cuales sostiene el Imperio Español, que son la Iglesia, el catolicismo, y la idea de la hispanidad que habían pensado los reyes católicos, el neogoticismo que venía de la tradición medieval, etc., todo eso en ese momento está en cuestionamiento. Y tenemos personajes de peso enorme, como los grandes humanistas, que además están cuestionando cosas tan esenciales de la Iglesia como el culto de los santos. Entonces hay una serie de factores que te hacen ahí pensar, claro, no solo estamos legitimando la conquista, estamos legitimando la tradición, estamos legitimando o justificando, ¿cierto?, eh, la forma de creer y de comprender que los conquistadores están trayendo del continente. Entonces, claro, efectivamente es muy complejo porque son todas estas interpretaciones que uno puede sacar no necesariamente correctas, ¿cierto? Porque no necesariamente el cronista estaba pensando en lo mismo que estamos pensando nosotros, pero son elementos contextuales que difícilmente no tuvieran algún grado de influencia en lo que el cronista pensaba, porque ya por el hecho de ser cronista además lo coloca en una posición de conocimiento o de lo cultural superior a la media. Entonces, normalmente algún grado también de influencia debe tener. Pero sí, hay mucho de conjetura inevitablemente. De ahí la importancia de también contrastar las crónicas con otros tipos de fuentes. Pero, sí.
Por eso yo te entiendo, también trabajas con Crónicas Terribles. Gracias. Gracias. José Antonio. Sí, buenas tardes y gracias. Voy a ver si soy capaz de armar la pregunta. A propósito de estar leyendo ahora, hace poquito, la idea de América Latina, de Walter Mignolo. Entonces, para ambos, y yo no sé si la articulo bien y no sé si se puede responder. ¿Es posible relacionar la conducta del conquistador español en Chile, perdón, en América, respecto de lo que estaba realizando en España a propósito de el tema musulmán, moro y todo lo que expuso Ángel? ¿Es posible generar una correlación entre esa conducta en España respecto de cómo se despliega en América? Eso. Sí, yo no sé, Raimundo, ¿quieres contestar tú primero o yo? Eh, como gustes. Bueno, yo quiero decir que sí. Quiero decir que sí. Hay una correlación y yo creo que hay una, podríamos decir, una tradición institucional de poder hacer empresas de conquista. La colonización, como lo había mencionado yo antes, estas empresas privadas, ¿no es cierto?, que van de un lugar a otro y que se toman los territorios, o que tenían el permiso, tienen una característica básica de empresa de conquista. Desde el punto de vista de que hay una organización previa, indudablemente nadie viene y migra porque sí, ¿te das cuenta? Ni saben, ni van a como a la suerte de la vida a ponerse donde ellos se les ocurra, sino que hay gente que va adelantada, hay formas de financiación, a quienes participan tienen un patrimonio que tienen que mover de un lugar a otro, e indudablemente tienen que dárseles las garantías. Es muy importante, y yo quiero destacar este asunto, que esta institucionalización de grupo de paisanos, gente de un mismo lugar que se mueve y va a otro, queda claramente reflejado no solo en los documentos que tenemos, de que todos vienen del mismo lugar, sino que en los mismos nombres de las formas o de las ciudades, perdón, de las villas que ellos mismos forman. Denominación de origen, Miranda del Ebro, Miranda del Duero. Se entiende que va bajando el mismo tipo de gente y sale de un lado y llega a otro. Conserva el nombre de la patria original, pero le pone el nombre del lugar donde están llegando. ¿Te das cuenta? En virtud del río donde están. Otra de las cuestiones, y por lo tanto ahí encontraríamos que hay, no sé si José Antonio, si se entiende lo que estoy diciendo. Y lo otro también que es importante es que quiero decir de que ya está más que comprobado de que el sistema de encomienda, de cuidado de los mayores a los menores, nace en este proceso de colonización y repoblación. Es una institución entre cristianos, no para otros. Y no, por supuesto, no tiene que ver con esta cuestión de trabajar ni nada, tiene que ver con eso, con quedas encomendado al cuidado de, y por lo tanto, los mayores de una villa se tiene que tienen una moral, que dentro de la moral cristiana, bueno, pues tiene que defender a los que menos tienen, siendo que en ambos casos se tiene un patrimonio para aquello. Lo mismo ocurriría con ciertas instituciones también que, bueno, el profesor Diego Melo que está aquí presente ha trabajado también más para la zona de Granada y en una etapa más terminal de lo denominada Reconquista, que tiene que ver con todos aquellos oficios propiamente de lo bélico, o de seguir, ¿no es cierto?, para si te roban una vaca, bueno, el abigeato, bueno, pues seguirlo, tratar de recuperar rápidamente eso. Yo le veo mucha correlación. Y de entrada, porque es una empresa privada, ¿no? Es que el individuo quiere hacer. ¿Ya? Eso es lo que podría decir yo. Después el resto de América no sé tanto porque yo colonialista no soy. Pero eso es lo que podría aportar yo. Gracias por la pregunta. José Antonio, bueno, aprovecho de saludarte. Mira, la verdad que yo estoy completamente de acuerdo con Ángel. Hay una relación directa, o sea, hay que pensar que son casi simultáneos. 1492 es el año en que termina, oficialmente termina el proceso de la Reconquista y comienza el de la conquista. Yo siempre pienso que en el fondo los que llegaron acá a América, los conquistadores, tenían más la mentalidad de Rodrigo Díaz de Vivar que la mentalidad de Leonardo da Vinci. Venían con una cosmovisión preestablecida, ¿m? Y además se duplican, o sea, cuando uno ve, por ejemplo, que el sistema de conquista de las Islas Canarias se basa casi en el mismo sistema de la encomienda, y la presencia del quinto real sigue estando acá.
se mantiene. Y y en el relato está, estoy pensando en las cartas de Cortés, cuando describe Tenochtitlán, él habla de las mezquitas que hay en Tenochtitlán. O sea, no tiene otra referencia para explicar lo que podría ser un templo exótico. Por ejemplo, incluso hay un momento en que abiertamente se habla de moros en esa documentación. Por lo tanto, claro, hay instituciones que se trasladan, se van a adaptar evidentemente, pero se trasladan. Eh, Hay toda una mentalidad, hay todo un discurso. En las finales de la crónica hispana uno puede encontrar siempre la idea de que en el fondo el pueblo hispano está cumpliendo una misión otorgada por Dios al expulsar a los musulmanes y derrotarlos. Esa misma misión después se repite en la guerra contra los turcos. Y en América está entonces la misión, Dios les da la misión de evangelizar este pueblo. También, o sea, van adaptando, evidentemente el discurso se va a ir adaptando, pero efectivamente hay una relación ahí, me atrevo a decir, completamente lineal, que irá evolucionando, pero en su primera etapa esto yo diría que es casi una transferencia directa. No sé si con eso te aclara un poco la idea. Oh, hola, Catherine. Sí, Diego. Sí, voy a hacer la pregunta, espérate, me voy a poner la cámara, pero después la voy a sacar porque se me cae la conexión porque está todo el mundo conectado en esta casa. Entonces, estamos a toda la potencia a toda la potencia. Bien, mira, yo más bien quería hacer un comentario en relación a lo que ha dicho, lo que está hablando Raimundo, en términos de poder pensar en una posibilidad de análisis de esta documentación, de esta cronística, ¿verdad?, en forma comparada, en análisis comparado, ¿verdad? La cronística es un género que responde más bien a intenciones de carácter literarias que a intenciones de carácter históricas, por cierto. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, la cronística se preocupa más bien por el establecimiento de una determinada estética del relato que por lo que podría ser la información en sí misma. No está muchas veces en la preocupación del autor dejar, ¿verdad?, testimonio fidedigno de los acontecimientos, porque tampoco es la finalidad. Dicho esto, creo que una de las maneras en las cuales nosotros nos podemos aproximar tiene que ver con un elemento que tú mismo mencionaste, Catherine, que es pensar en los auditorios. Una forma de poder pensar, ¿verdad?, y analizar la cronística es por medio entonces de poder establecer cuáles son los reales auditorios a los cuales iba dirigido ese discurso o ese relato. Porque mira, cuando uno, por ejemplo, analiza la cronística, estoy pensando, por ejemplo, desde Eusebio de Cesarea, si me voy hacia atrás, ¿verdad?, y pasando incluso por algunos cronistas bizantinos como Sosómenos, siempre hay elementos comunes en el discurso cronístico, porque ese discurso necesita establecer unas cuestiones fundamentales. En este caso, ¿verdad?, siempre tienen que ver, por cierto, con el tema de la fe. Pero además también es necesario saber cuál es el grupo de personas al cual está dirigido. Entonces, una de las formas en que Raimundo quizás podría ingresar con mayor claridad a visualizar eso es leyendo los prólogos de las crónicas. Porque los prólogos de las crónicas otorgan la intencionalidad real del autor. ¿Qué es lo que quiere? ¿A quién va dirigida? ¿Por qué está dirigida así? ¿Cuáles son las partes de la obra? Es lo que, ¿verdad?, en la literatura se le llama el paratexto. El paratexto. Entonces, lo importante es leer los paratextos prologales, porque los paratextos prologales a Raimundo le van a dar una idea, una visión, una contraposición de las argumentaciones, pero además también entender cuáles son los auditorios a los que está establecido, la finalidad que tiene el autor, cuáles son los elementos también que están involucrados en el modus vivendi
del autor, en el modus vivendi, que muchas veces nosotros no lo consideramos. Es decir, ¿verdad? ¿Qué es todo aquello que él carga? ¿Qué es todo aquello que él carga? Su formación, sus valores, todo eso trasunta siempre en el discurso del prólogo. Entonces, ahí hay una posibilidad, Raimundo, que puede ser interesante explorarla. Muchas gracias, Diego. Sí, o sea, efectivamente existen, tienes toda la razón en todo, efectivamente, en cuanto a que, tanto a la intencionalidad y en cuanto, ¿cierto?, al prólogo, el prólogo como tal. Y sí, es algo que estoy revisando, estoy estudiando, como digo, esto es un estudio que me estoy introduciendo recién en este nuevo mundo, esta nueva cronística. Y en los prólogos así hay una constante, eso sí yo te lo puedo adelantar. En general, la mayoría de los cronistas americanos siempre tienen la intencionalidad de, eh, ¿cómo decirlo?, Eh, salir a contraargumentar a los cronistas que escriben de la conquista sin haber estado en América. Y muchas veces lo dicen, literalmente. O sea, por eso, y rescatan, claro, que van a relatar lo visto y vivido por ellos. Porque al mismo tiempo en España se estaba elaborando mucho relato de conquista de parte de gente que no era protagonista. Entonces, claro, efectivamente ahí también hay un tema eh, de validación desde el protagonismo del cronista, pero probablemente hay mucha tela que cortar en esa materia. Sí, sí, así que, sí, claramente, de hecho, yo creo que los prólogos dan para un estudio por sí solos. Muchas Gracias, gracias. gracias Raimundo. Sí, lo que te decía Diego, coincido completamente. O sea, y también ten cuidado en el sentido de que los cronistas van variando de acuerdo a un periodo. O sea, no es la Sí, misma claro. intensidad para el siglo XVI que para el siglo XVII. ¿Y quién es el sujeto? O sea, el cronista puede ser un soldado, son distintos sujetos los que están escribiendo y eso también ahí te está dando un discurso y cuál es la intención del escrito. Eso, no sé si hay alguna pregunta, algún otro comentario. Si no, les damos muchas gracias a los expositores y los dejamos cordialmente invitados para la próxima semana, que va a exponer el doctor Diego Melo y el doctor Juan Cruz López. Así que nos estamos viendo el próximo jueves a las 4:30. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias a Que todos. estén muy bien. Chao, chao. Chao, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.